Nos dice la porción del día de hoy en Mateo capítulo 6, en el verso 10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Noten ustedes que el Padre Nuestro, la oración modelo de Jesús, comienza con una expresión de reconocimiento, de adoración al Señor, a quien oramos. Recuerde que estamos enfatizando que nuestra oración siempre se dirige a Dios, nunca se dirige a ningún otro personaje, persona, por importante o santa que fuese, porque la oración es una relación, es una conversación con Dios. Así que la oración se dirige siempre a Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso Jesús enseña a los discípulos a dirigirse a Dios como el Padre, que está en los cielos, que por supuesto está entre nosotros también. Y la primera cosa que dice es que en nuestra oración oremos alabando a Dios, adorando a Dios. Pero entonces luego dice que nuestra oración debe incluir también los intereses del reino de Dios, los intereses de la voluntad de Dios en la vida. Por eso en esta segunda parte, la segunda expresión o versículo del texto bíblico dice, venga tu reino. O sea, Jesús está diciendo a los discípulos que oren por el reino, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Así que la siguiente cosa, antes de orar por nosotros, por nuestra propia necesidad particular, que es lo que siempre pensamos que debe ser la oración. Cuando oramos, casi siempre pensamos que la oración debe ser una petición por nuestra propia necesidad. O si no pensamos así, por lo menos a menudo comenzamos la oración con la petición de nuestra necesidad. Y resulta que Jesús está enseñando cómo orar, y la primera cosa que dice es que alabemos a Dios, o sea, que santifiquemos el nombre de Dios. Así que en nuestra oración siempre, cuando usted comience a orar, adore a Dios, alabe a Dios por lo que Él es, por lo que ha hecho, por su bondad, misericordia, fidelidad, bendición, etcétera, ¿no? Alabe a Dios. Pero en segundo lugar, antes de entrar en nuestra propia petición, oremos por el reino de Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Así que la siguiente cosa debe ser orar por el establecimiento del reino de Dios. Ahora, esto significa que oramos para que el reino de Dios, el reino de Jesucristo, el reino del Señor, se establezca en esta tierra. Ahora, ¿cómo se va a establecer? Aquí no estamos hablando de un gobierno como los gobiernos humanos, que por supuesto la Biblia habla de un futuro reino que va a abarcar el gobierno completo y absoluto de Dios sobre los redimidos, sobre los santos, sobre el pueblo de Dios, o sea, Dios gobernando al mundo dentro del marco de su voluntad, que es lo que dice este texto. Pero la oración por el reino no es solamente la oración porque ese momento llegue, que por supuesto debe ser así. Debemos pedir, anhelar que ese momento final llegue, el momento en que Cristo vuelva, que establezca su reino, que gobierne en este mundo para siempre. Pero cuando oramos, venga tu reino, no solamente estamos orando por eso, estamos orando también porque el reino de Dios venga ahora, el reino de Dios se haga presente aquí en la vida. Y por eso el pasaje dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Así que oremos para que la voluntad de Dios se haga en los corazones de la gente, que el reino de Dios se establezca en las vidas de las personas, que es la manera como el reino va a venir. Si Cristo gobierna la vida de los hombres, la vida de la gente, se va a hacer la voluntad de Dios. Y el reino de Dios se va a establecer en cada corazón. Y estableciéndose en cada corazón se puede establecer en la familia. Y por supuesto se puede establecer en las comunidades, en las iglesias, etcétera, ¿no? El gobierno de Dios, que se haga la voluntad de Dios, que vivamos según la voluntad de Dios y no según nuestro propio criterio, nuestro propio gobierno, nuestra propia forma de pensar. Es una oración de sometimiento a Dios, es una oración de sujeción a Dios y es una oración pidiendo que ese gobierno, que esa sujeción a Dios se efectúe en todas las vidas, en todas las personas, hasta que Jesucristo vuelva por segunda vez. Entonces,
La oración venga a tu reino es una petición porque el reino de Dios se establezca en los corazones, y eso implica que la gente pueda oír la palabra de Dios y pueda arrepentirse de sus pecados y pueda recibir a Cristo como Señor y Salvador, para que entonces Cristo gobierne su corazón, gobierne su vida, y el reino de Dios se haga presente en esa vida, y por supuesto que se haga presente en esa familia y se haga presente en esa comunidad. Así que la oración por el reino es la oración porque la gente conozca a Cristo. La oración por el reino es la oración porque la gente se someta a Cristo, porque la voluntad del Señor se haga en la vida nuestra y en la vida de los demás, en nuestros vecindarios, en nuestras comunidades, en nuestras familias. Debemos orar para que eso ocurra, que el reino se establezca en los corazones, que la voluntad de Dios se establezca en las vidas, para que podamos vivir conforme a lo que Dios quiere, a la voluntad de Dios, al bien que Dios quiere para nosotros, y no según los principios y prácticas de un mundo egoísta y cerrado a Dios. Así que Dios nos ayude para que siempre en nuestra oración oremos para que el reino de Dios se establezca en los corazones y en las familias, para que las transformaciones que Dios quiere llevar a cabo se realicen en nuestras vidas, familias y comunidades. Oremos porque venga el reino, porque la voluntad de Dios se realice, se practique en las vidas. No dejemos de orar por este propósito. Dios contestará nuestras oraciones conforme a su gracia, poder y voluntad. Que Dios te bendiga. Te habló el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.